Mi mundo se derrumbó por completo cuando vi quién estaba sentado junto a mi hijo en ese coche y escuché la conversación que estaban teniendo sobre mí. Me llamo Lidia. Tengo 62 años y jamás podría haber imaginado que descubriría el plan más cruel y despiadado ideado por mi propia familia. Todo comenzó esa tarde cuando decidí darle una sorpresa a Javier, mi único hijo. Había preparado su postre favorito y quería llevárselo a su oficina para alegrarle el día. Cuando entré en el estacionamiento, vi su sedán plateado estacionado en un rincón. Tuve una idea traviesa que me hizo sonreír como a una niña pequeña. Me escondería en el asiento trasero para sorprenderlo cuando regresara. Me deslicé silenciosamente en el coche, que afortunadamente estaba sin seguro, y me agaché detrás de los asientos delanteros. Mi corazón latía de emoción, pensando en la cara que pondría cuando apareciera con el pastel de chocolate que le había encantado desde que era un niño. Esperé allí, conteniendo la respiración, escuchando cada sonido en el estacionamiento. Después de unos minutos que me parecieron una eternidad, oí pasos que se acercaban. Las puertas del coche se abrieron y Javier se sentó en el asiento del conductor, pero luego otra persona ocupó el asiento del pasajero. Era una mujer. Al principio pensé que podría ser una compañera de trabajo hasta que escuché su voz e inmediatamente la reconocí como la de Raquel, su esposa. Mi primera reacción fue de ternura. Qué dulce que hubieran decidido salir juntos del trabajo. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando comenzaron a hablar. Las primeras palabras que salieron de la boca de Raquel fueron como puñales para mi corazón. ¿Estás absolutamente seguro de que nadie sospechará nada cuando suceda?, preguntó con una voz fría que nunca antes había escuchado. Raquel, hemos hablado de esto 1000 veces. El plan es perfecto. Mamá tendrá un accidente muy natural, muy creíble. Nadie va a cuestionarlo cuando una mujer de su edad se resbale en las escaleras de su vieja casa, respondió Javier en un tono que me heló hasta los huesos. El aire pareció escaparse de mis pulmones. No podía estar escuchando lo que creía estar oyendo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía solo 8 años, estaba planeando matarme. Y después del funeral, cuando todo se calme, podemos vender esa vieja casa y mudarnos al fraccionamiento que siempre hemos querido. Con los 3.000 que vale esa propiedad, más los ahorros que ha guardado, podremos vivir como siempre hemos soñado. Continuó Raquel con una perversa emoción en la voz. Mi mente se entumeció. Esa casa que ella llamaba vieja era el lugar donde yo yace. Yo. Hostadi partanara tranetta löppäsä setiati satahkan visierti totamamose me corroporriepirara. Sacaposeastiala. Cada habitación albergaba recuerdos de noches de insomnio cuando él estaba enfermo. De cumpleaños celebrados con poco dinero pero con mucho amor. De tardes haciendo la tarea juntos en la mesa de la cocina. Alfonso y Patricia están de acuerdo, ¿verdad?, preguntó Javier. Y al escuchar esos nombres, mi corazón se rompió aún más. Alfonso era mi hermano mayor, y Patricia, su esposa, también estaban involucrados en esta diabólica conspiración. Claro que sí. Tu tío está desesperado por el dinero desde que perdió su trabajo. Y Patricia no deja de recordarme que tu madre siempre ha sido muy tacaña con ellos. Dice que ya es hora de que la familia obtenga lo que se merece, respondió Raquel con desprecio. Tacaña. Esa palabra resonó en mi mente como un eco doloroso. Yo había trabajado limpiando casas desde que tenía 18 años para mantener a mi hijo. Incluso había vendido mis joyas de boda para pagar su colegiatura universitaria. Nunca me compré un vestido nuevo para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. El seguro de vida también va a ayudar. Son otros $1.500.000 que obtendremos sin problemas, agregó Javier. Y en ese momento, supe que no quedaba nada del dulce niño que había criado. Mis lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras permanecía agachada, rezando para que no me descubrieran. Mi cuerpo temblaba.
no solo por miedo, sino por una tristeza tan profunda que sentí que me iba a partir en dos. La conversación continuó por varios minutos más, detallando cada aspecto de mi muerte planeada. Habían pensado en todo, el momento exacto, cómo hacer que pareciera accidental, incluso cómo actuarían en el funeral para parecer desconsolados. Cuando finalmente salieron del coche y se alejaron como si nada hubiera pasado, esperé otros 10 minutos antes de atreverme a moverme. Salí de ese coche, una mujer completamente diferente de la que había entrado. La madre amorosa y confiada había muerto en ese asiento trasero. Caminé hacia mi viejo coche con piernas temblorosas, sabiendo que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Conduje a casa en un estado de completo shock, con lágrimas borrosas en los ojos y el corazón hecho pedazos. No podía creer lo que había escuchado. Mi propio hijo, la razón de mi existencia, quería matarme por dinero. Pero para entender completamente esta traición, necesito contarles cómo llegamos aquí. Porque mi historia con Javier comenzó hace 35 años, cuando nació en medio de la pobreza absoluta. Su padre, Roberto, murió en un accidente de construcción cuando Javier tenía solo 8 años. Nos dejó sin seguro, sin ahorros, nada más que una casa pequeña y muy vieja que habíamos comprado con gran sacrificio. De la noche a la mañana, me convertí en una madre soltera con un hijo que mantener y sin educación formal, más allá de la preparatoria. Comencé a trabajar limpiando casas a los 20 años. Me despertaba todos los días a las 5 o 6 de la mañana. Le preparaba el desayuno a Javier, lo llevaba a la escuela y luego conducía por toda la ciudad limpiando oficinas, casas, departamentos, lo que fuera necesario para llevar dinero a casa. Mis manos se volvieron ásperas por los productos químicos de limpieza. Mi espalda se dobló por cargar cubetas pesadas, pero nunca me quejé. Javier era un niño brillante, siempre el mejor de su clase. Sus maestros me decían constantemente que tenía un futuro brillante por delante, que tenía que asegurarme de que fuera a la universidad. Esas palabras se convirtieron en la misión de mi vida. Cada peso que ganaba, lo ahorraba religiosamente para su educación. Cuando cumplió 15 años, necesitaba una computadora para sus proyectos escolares. Todas las otras madres podían comprarlas fácilmente para sus hijos. Pero para mí, costaría 3 meses de trabajo. Vendí mi anillo de bodas, el único recuerdo valioso que tenía de Roberto, para comprarle esa computadora. Javier nunca supo el sacrificio que hice, y nunca se lo dije porque no quería que se sintiera culpable. Durante su último año de preparatoria, las universidades privadas comenzaron a enviarnos información sobre sus programas de derecho. Javier había decidido que quería ser abogado, y yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que ese sueño se hiciera realidad. La colegiatura era de $300,000 al año, una fortuna para una mujer como yo. Hablé con mi hermano Alfonso para pedirle su ayuda. Tenía un buen trabajo en una compañía de seguros y vivía cómodamente con Patricia. Le expliqué la situación. Le rogué que me prestara incluso una parte del dinero, prometiendo devolvérselo con intereses. Su respuesta fue cruel y directa. «Lidia, no puedo arriesgar mis ahorros en los sueños imposibles de tu hijo. Debería conseguir un trabajo y olvidarse de esas fantasías de convertirse en un profesional». Esas palabras me dolieron profundamente, pero no me detuvieron. Conseguí un segundo trabajo limpiando una clínica veterinaria por la noche. Trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche, los 7 días de la semana. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi determinación era inquebrantable. También comencé a vender comida casera los fines de semana. Preparaba tamales, empanadas y pasteles, cualquier cosa que pudiera generar ingresos extra. Javier me ayudaba a veces, pero yo prefería que se concentrara en sus estudios. «Tu trabajo es estudiar, hijo. El resto déjamelo a mí», siempre le decía. Finalmente logré ahorrar el dinero para su primer año de universidad. El día que lo acompañé a inscribirse, lloré lágrimas de felicidad al ver su nombre en los documentos oficiales. Mi hijo iba a ser abogado. Todo mi sacrificio había valido la pena.
Los años universitarios fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba hasta 14 horas al día para mantener los pagos al día. Hubo meses en los que apenas tenía dinero para comer, pero siempre me aseguraba de que Javier tuviera todo lo que necesitaba. Libros, útiles, dinero para salidas sociales. No quería que se sintiera diferente de sus compañeros de clase que provenían de familias adineradas. Durante su tercer año, Javier comenzó a salir con Raquel, una compañera de clase que provenía de una familia muy acomodada. Su padre era dueño de varios negocios, y ella estaba acostumbrada hasta un estilo de vida lujoso que yo ni siquiera podía imaginar. Al principio me preocupó que Javier se sintiera inferior, pero parecía estar enamorado y feliz. Raquel siempre fue cordial conmigo, pero desde el primer momento sentí una frialdad en su actitud. Cuando venía a mi casa observaba todo con una mirada crítica. Los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, la pequeña cocina donde yo preparaba comidas sencillas. Nunca dijo nada directamente, pero sus gestos hablaban por sí solos. Después de que se graduó, Javier consiguió un trabajo en un prestigioso bufete de abogados. Su primer cheque era más que todo lo que yo ganaba en 3 meses. Me sentí orgullosa, pero también aliviada, pensando que por fin podría descansar un poco después de tantos años de trabajo intenso. Se casó con Raquel en una ceremonia elegante que me costó mis últimos ahorros. Ella había insistido en una boda apropiada para su posición social, y aunque el gasto me dejó sin dinero, quería que mi hijo fuera feliz. Durante la recepción escuché a algunos invitados comentar sobre la humilde madre del novio con cierto desdén, pero traté de ignorarlo. Después de la boda, las visitas de Javier se hicieron menos frecuentes. Raquel siempre tenía excusas: compromisos sociales, viajes de trabajo, reuniones familiares con sus padres. Cuando visitaban, la conversación se centraba en su nueva vida, el lujoso departamento que habían alquilado, los restaurantes caros donde cenaban, los planes de mudarse a una casa aún más grande. Yo continué trabajando, pero ahora solo a medio tiempo. A los 60 años, mi cuerpo ya no podía soportar las agotadoras horas de antes. Había logrado ahorrar unos 700 chilosos a lo largo de los años, dinero que guardaba religiosamente para emergencias o para ayudar a Javier si alguna vez lo necesitaba. Mi relación con mi hermano Alfonso también se deterioró con el tiempo. Después de que Javier se graduó y consiguió un trabajo, Alfonso comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre cómo algunas personas tienen suerte con sus hijos exitosos. Patricia era aún peor, siempre insinuando que yo había sido egoísta por invertir tanto en la educación de Javier en lugar de ayudar a la familia extendida. Lo que más me dolió fue ver cómo Javier estaba empezando a cambiar. Sus valores, su forma de hablar, incluso la forma en que se vestía, se volvieron diferentes. A veces, cuando hablaba conmigo, detectaba un tono condescendiente que me rompía el corazón. Era como si se avergonzara de sus orígenes humildes. Hace 6 meses, Xavier y Raquel comenzaron a hablar de comprar una casa en una zona exclusiva de la ciudad. Las propiedades allí costaban más de 7.500.000 clalas, una cantidad que era incomprensible para mí. Cuando le pregunté cómo planeaban pagarla, respondió vagamente sobre inversiones y oportunidades de negocio. También noté que las conversaciones sobre dinero se hicieron más frecuentes durante sus visitas. Preguntas sutiles sobre el valor de mi casa, sobre mis ahorros, sobre si tenía seguro de vida. En ese momento pensé que era una preocupación filial, que quería asegurarse de que yo estuviera bien financieramente. Ahora, sentada en mi cocina después de haber escuchado esa horrible conversación en el coche, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los cambios en su personalidad, las preguntas sobre el dinero, la influencia de Raquel, la complicidad de Alfonso y Patricia, todo había sido parte de un plan macabro que se había estado gestando durante meses. Mi hijo, por quien había sacrificado toda mi vida, quería matarme para heredar mis bienes y cobrar mi seguro de vida. La ironía era cruel.
El dinero por el que querían asesinarme lo había ganado con el único propósito de darle la mejor vida posible. No pude dormir ni un solo minuto esa noche. Permanecí despierta en mi cama, mirando al techo, tratando de procesar la enormidad de lo que había descubierto. Mi mente no dejaba de repetir cada palabra de esa conversación diabólica. Una y otra vez, escuchaba la voz fría de Raquel hablando de mi muerte como si fuera una transacción comercial, y la voz de mi hijo, mi propio hijo, aceptando los detalles de mi asesinato. Al amanecer me levanté con una determinación que no sabía que tenía. Si querían jugar sucio, yo también podía. Pero primero, necesitaba entender completamente en qué me había convertido para ellos. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: espiar a mi propia familia. Durante los siguientes días, comencé a observar los patrones de comportamiento de Javier y Raquel. Me estacionaba discretamente cerca de su departamento por las mañanas, los seguía a distancia cuando salían y prestaba atención a cada detalle de sus conversaciones cuando me visitaban. Lo que descubrí me horrorizó aún más. Su estilo de vida era completamente insostenible con los ingresos que tenían. Javier ganaba un buen salario como abogado, alrededor de $90,000 al mes, pero Raquel había dejado de trabajar después de la boda, y sus gastos eran excesivos. Comían en restaurantes que costaban más de $3,000 por cena. Raquel compraba bolsos de diseñador de miles de pesos y habían alquilado un departamento con una renta mensual de $45,000. También descubrí que habían acumulado enormes deudas. Accidentalmente escuché una llamada telefónica en la que Javier discutía con alguien del banco sobre pagos atrasados de tarjetas de crédito. Debían más de $750,000 en préstamos y tarjetas, y el interés se acumulaba rápidamente. La presión financiera los había llevado a la desesperación, y yo representaba su única salida. Mi casa, que habían valorado en $3,000, mi póliza de seguro de vida de $1,500,000 y mis ahorros de $750,000 sumaban exactamente la cantidad que necesitaban para salvar su situación financiera y comprar la casa de sus sueños. Pero lo más devastador fue descubrir que mi hermano Alfonso no solo estaba involucrado, sino que había sido él quien había sugerido la idea originalmente. Una tarde, mientras limpiaba la oficina donde trabajaba Patricia, escuché una conversación telefónica que me dejó sin aliento. Lidia siempre ha sido tan egoísta con su dinero, estaba diciendo Patricia a alguien por teléfono. Alfonso tiene razón. Es hora de que la familia obtenga lo que se merece. Esa vieja tacaña va a morir tarde o temprano. ¿Para qué esperar? Nosotros también necesitamos ese dinero. Alfonso perdió su trabajo hace 3 meses y no hemos podido pagar la hipoteca. Me quedé paralizada detrás de la puerta de su oficina. Mi hermano había perdido su trabajo y no me había dicho nada. En lugar de pedirme ayuda como familia, había decidido que era mejor matarme para obtener el dinero. Esa misma noche, decidí confrontar a Alfonso directamente. Fui a su casa sin avisar, algo que nunca hacía, y toqué a la puerta con el corazón latiendo violentamente. Cuando abrió, su rostro mostró sorpresa y un destello de lo que parecía culpa. «Lidia, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó sin invitarme a pasar. «Alfonso, necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar?», le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Entramos a la sala donde Patricia estaba viendo la televisión. Me saludó fríamente, como siempre lo había hecho en los últimos años. Me senté en el sofá y decidí ir directo al grano. «Alfonso, ¿es cierto que perdiste tu trabajo?», le pregunté, observando su reacción con cuidado. Su rostro se puso rojo, y Patricia inmediatamente apagó la televisión. «¿Cómo te enteraste?», preguntó a la defensiva. «No importa cómo me enteré, quiero que os entere que queré. Lo que importa es que eres mi hermano y no me dijiste nada. ¿Por qué no me pediste ayuda?». Alfonso y Patricia intercambiaron miradas que confirmaron mis peores sospechas. Hubo una comunicación silenciosa entre ellos, como si hubieran ensayado esta conversación. «Lidia, siempre has tenido tus propios problemas. No queríamos molestarte»,
respondió Patricia con una sonrisa falsa que no le llegaba al cotatas a los ojos. Patricia, soy su hermana. Si Alfonso necesitase ayuda, yo estaría dispuesta a ayudarlo. Tengo algunos ahorros. En ese momento, vi algo horrible en los ojos de mi hermano. No era gratitud o alivio, sino resentimiento. ¿Algunos ahorros?, preguntó con sarcasmo. Lidia, todos sabemos que tienes mucho más que solo algunos ahorros. Has estado acaparando dinero durante años mientras el resto de la familia luchaba. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Alfonso, gané ese dinero trabajando 14 horas al día para darle a mi hijo una educación. No lo acaparé. Sacrifiqué todo por él. Exactamente, interrumpió Patricia con veneno en la voz. Todo para Javier. Nunca pensaste en ayudar a tu propio hermano. Cuando él necesitaba dinero para la universidad, le dijiste que no. Pero para tu principito, Javier, siempre hubo dinero. La conversación se estaba volviendo agresiva y pude sentir la hostilidad creciendo en la habitación. Era como si años de resentimiento acumulado estuvieran burbujeando a la superficie. Ustedes no entienden, traté de explicar. Quería que Javier tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Quería romper el ciclo de pobreza en nuestra familia. ¿Y qué hay de romper el ciclo de favoritismo?, gritó Alfonso poniéndose de pie. ¿Qué hay de pensar en tu hermano que también necesita ayuda? Siempre ha sido lo mismo, Lidia. Desde que éramos niños, fuiste la favorita de mamá y papá, y ahora actúas como si fueras mejor que nosotros. Estas acusaciones eran completamente falsas, pero vi que habían construido una narrativa para justificar su resentimiento. En su versión de la historia, yo era la hermana egoísta y privilegiada, mientras que ellos eran las víctimas incomprendidas. Si necesitabas dinero tan desesperadamente, ¿por qué no me lo pediste directamente?, insistí, aunque ya sabía la respuesta. Patricia se rió amargamente. ¿Para que nos dieras limosnas como si fuéramos mendigos? ¿Para que nos hicieras sentir inferiores como siempre lo has hecho? Nunca he intentado que se sientan inferiores. ¡Oh, no!, gritó Alfonso. ¿Y qué hay de cuando compraste una casa y nosotros todavía estábamos alquilando? ¿Y de cuando Javier se graduó de la universidad y nuestros hijos apenas terminaron la preparatoria? ¿Y de cuando presumes de tus ahorros mientras nosotros luchamos para llegar a fin de mes? Cada acusación era más injusta que la anterior. Había trabajado como esclava para conseguir todo lo que tenía. No había heredado nada. No había tenido suerte. Había sudado sangre por cada peso, pero para ellos mi relativo éxito era una afrenta personal. Alfonso, si necesitas dinero, puedo prestarte 150.000 lolas ahora mismo, ofrecí desesperadamente, tratando de encontrar una solución pacífica. 150.000 iltas, se burló Patricia. Lidia, sabemos perfectamente bien cuánto dinero tienes. La casa vale 3.000 lolas. Tienes 750.000 lolas en ahorros y tu seguro de vida es por 1.500.000 dólares. ¿Y nos ofreces 150.000 lolas como si fuéramos mendigos? La sangre se me heló cuando escuché esas cifras exactas. Sabían demasiado sobre mi situación financiera. Alguien había estado investigando mis finanzas con gran detalle. ¿Cómo saben tanto sobre mi dinero?, pregunté con voz temblorosa. Alfonso y Patricia guardaron silencio, pero sus caras los delataron. Habían dicho más de lo que debían. Me levanté del sofá con piernas temblorosas. Creo que tengo mi respuesta, dije, dirigiéndome a la puerta. «Lidia, espera», gritó Alfonso detrás de mí. Pero yo ya estaba saliendo de la casa. Esa noche confirmé lo que ya sabía. Mi propia familia me veía como un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer. No era solo Javier y Raquel. Era toda una conspiración familiar que se había estado gestando silenciosamente durante meses. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me encontré en una situación que nunca imaginé, sabiendo que mi propia familia planeaba asesinarme, pero incapaz de recurrir a nadie. ¿A quién le dices que tu hijo quiere matarte? ¿Quién te creería?
Además, no tenía pruebas concretas, solo una conversación que había escuchado escondida en un coche. Decidí que necesitaba más pruebas antes de tomar cualquier medida. Si iba a luchar contra ellos, tenía que estar completamente preparada. Comencé a documentar todo: sus patrones de comportamiento, sus conversaciones, sus visitas, cualquier cosa que pudiera servir como evidencia más tarde. También tomé una decisión que me aterrorizaba, pero que sabía que era necesaria. Iba a dejarles creer que su plan estaba funcionando. Si actuaba de manera sospechosa o confrontaba a Javier directamente, podrían cambiar su estrategia y volverse aún más peligrosos. En cambio, decidí seguir interpretando el papel de la madre ingenua y confiada. 3 días después de mi confrontación con Alfonso, Javier me llamó para invitarme a cenar. Su voz sonaba especialmente cariñosa por teléfono, lo que me puso la piel de gallina sabiendo lo que realmente pensaba de mí. «Mamá, Raquel y yo queremos llevarte a ese restaurante italiano que tanto te gusta», dijo en un tono dulce. «Hace mucho que no pasamos tiempo juntos en familia». El restaurante que mencionó era uno al que solo habíamos ido una vez hace más de un año, y no me había gustado particularmente, pero fingí emoción. «¡Qué dulce, hijo! Me encanta la idea. Perfecto. Te recogemos el viernes a las 7. Y mamá, ponte tu vestido verde favorito. Queremos que te veas linda». Esa referencia específica a mi ropa me pareció extraña, pero acepté sin hacer preguntas. Después de colgar, me pregunté por qué habría mencionado ese vestido en particular. Era uno que me había comprado hace 2 años. Uno de los pocos vestidos caros que me había permitido comprar en toda mi vida. El viernes por la tarde, me preparé con cuidado. Me puse el vestido verde como me había pedido, me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. Mientras me miraba en el espejo, traté de ignorar la voz en mi cabeza que me decía que esta podría ser mi última cena. Javier y Raquel llegaron puntualmente a clase. Javier parecía nervioso, aunque trató de ocultarlo con sonrisas forzadas y comentarios superficiales sobre el clima. Raquel, en cambio, parecía completamente tranquila, casi alegre, lo que me pareció aún más inquietante. De camino al restaurante, la conversación fue extrañamente formal. Hablaron sobre el trabajo de Javier, sobre unos supuestos planes de vacaciones, sobre cualquier cosa menos sobre nosotros como familia. Respondí automáticamente, pero mi mente estaba completamente enfocada en observar cada detalle de su comportamiento. En el restaurante, Raquel insistió en que pidiera el plato más caro del menú. «Lidia, nosotros pagamos todo esta noche. Pide lo que quieras sin preocuparte por el precio», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Durante la cena comenzaron a hacer preguntas aparentemente casuales sobre mi salud. ¿Cómo me había sentido últimamente? ¿Había tenido mareos, problemas para subir escaleras? ¿Había actualizado mi seguro médico recientemente? «Mamá, nos preocupa que vivas sola en esa casa tan grande», dijo Javier en un tono preocupado. «Las escaleras son empinadas. ¿Y si te cayeras?» «Oh, hijo, no te preocupes. He vivido en esa casa durante 30 años. Conozco cada escalón perfectamente», respondí tratando de sonar despreocupada. «Pero mamá», insistió Raquel, «a los accidentes no les importa cuánto tiempo hayamos vivido en un lugar. Tal vez deberías considerar mudarte a un departamento de un solo piso, algo más seguro para una mujer de tu edad». La forma en que dijo accidente me puso la piel de gallina. Era como si estuviera probando la palabra, viendo cómo sonaba en voz alta. «Y mamá», continuó Javier, ¿has pensado en hacer un testamento? Sé que es incómodo hablar de estas cosas, pero es importante tener todo en orden. Ahí estaba, la verdadera razón de esta cena. Querían asegurarse de que el testamento estuviera actualizado antes de matarme. «Bueno, tengo un testamento básico que hice hace unos años», mentí parcialmente.
Te estoy dejando todo a ti, por supuesto. Vi a Javier y Raquel intercambiar una mirada rápida de satisfacción. Fue una mirada que duró apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmar todas mis sospechas. Eso es bueno, mamá. Pero tal vez deberías revisarlo con un abogado. Las leyes cambian y queremos asegurarnos de que tus deseos se cumplan exactamente como quieres, dijo Javier en un tono profesional. De hecho, agregó Raquel, Javier podría ayudarte con eso. Como es abogado, podría asegurarse de que todo esté perfecto. La ironía era macabra. Mi hijo, que planeaba matarme, quería ser quien redactara el testamento que lo beneficiaría después de mi muerte. Después de la cena, insistieron en llevarme de regreso a casa. Durante el viaje, la conversación se volvió aún más siniestra. Comenzaron a hablar sobre lo que pasaría en diferentes situaciones hipotéticas. «Mamá, si algo te sucediera», dijo Javier con una voz aparentemente preocupada. «¿Hay algo específico que querrías que hiciéramos con tus pertenencias personales?» «¿Por qué hablas de cosas tan tristes?», pregunté, fingiendo molestia. «¿Planeo vivir muchos años más?» «Claro, mamá», dijo Raquel rápidamente. «Solo queremos estar preparados por si acaso. Es lo responsable». Cuando llegamos a mi casa, algo extraño sucedió. En lugar de despedirse en la puerta como siempre lo hacían, insistieron en acompañarme adentro. «Déjanos ayudarte con las escaleras, mamá. Está oscuro y podrías tropezar», dijo Javier, tomando mi brazo. Mientras subíamos las escaleras a mi puerta, sentí sus ojos evaluando cada escalón, cada pasamanos, cada punto posible donde podría ocurrir un accidente. Era como si estuvieran haciendo un reconocimiento de la escena del crimen. Una vez adentro, Raquel comenzó a caminar por la casa como si la estuviera inspeccionando. «Lidia, realmente deberías poner mejor iluminación en estas escaleras. Son muy peligrosas en la oscuridad». «Y mamá», agregó Javier, «esta alfombra en la parte superior de las escaleras está un poco suelta. Podrías tropezar fácilmente con ella». Cada comentario era otra puñalada más profunda en mi corazón. No solo estaban planeando matarme, sino que estaban aquí en mi propia casa calculando exactamente cómo hacerlo. Después de que se fueron, me quedé despierta toda la noche, temblando, no solo por miedo, sino por una tristeza tan profunda que me dolía físicamente. Mi hijo había estado en mi casa, había cenado conmigo, había fingido preocupación por mi bienestar, todo mientras planeaba mi muerte. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía simplemente esperar a que ejecutaran su plan. No podía seguir viviendo con el constante terror de saber que cada día podría ser el último. Tenía que actuar, pero de una manera que nunca esperarían. Si querían que yo tuviera un accidente, entonces eso es exactamente lo que iban a conseguir. Pero sería un accidente que yo controlaría por completo. Comencé a planear mi propia muerte fingida. Planear mi propia muerte fue la experiencia más surrealista y aterradora de mi vida. Durante días enteros, me quedé despierta pensando en cada detalle, cada posible falla, todas las formas en que mi plan podría salir mal. Pero sabía que era la única manera de exponer a mi familia y salvar mi propia vida. Primero, necesitaba ayuda, y solo había una persona en el mundo en la que confiaba por completo. Mi vecina Beatriz. Tenía 70 años, había sido enfermera toda su vida y habíamos sido amigas cercanas durante más de 20 años. Si alguien podía ayudarme con este plan imposible, era ella. Una mañana, después de asegurarme de que nadie me estuviera observando, fui a su casa con el corazón latiendo violentamente. Cuando abrió la puerta, inmediatamente notó mi estado de agitación. «Lidia, ¿qué pasa? Te ves terrible», dijo, invitándome a pasar. Nos sentamos en su cocina, donde habíamos tomado café cientos de veces a lo largo de los años. Pero esta conversación sería diferente de todas las demás. «Beatriz, lo que estoy a punto de contarte va a sonar a locura, pero necesito que escuches con atención».
comencé con voz temblorosa. Le conté todo, desde la conversación que había escuchado en el coche hasta la cena siniestra, desde la confrontación con mi hermano hasta las extrañas visitas a mi casa. Beatriz me escuchó en silencio, pero vi su expresión cambiar de sorpresa a horror y finalmente a indignación. «Dios mío, Lidia, esto es monstruoso», dijo, finalmente tomando mis manos. «Beatriz, necesito tu ayuda. Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola». Le expliqué mi idea. Iba a fingir mi propia muerte de una manera tan convincente que incluso los paramédicos creerían que había muerto. Beatriz, con su experiencia médica, podría ayudarme a simular los signos vitales de una persona fallecida durante el tiempo suficiente para que me declararan muerta y comenzaran los procedimientos. «Lidia, ¿te das cuenta de lo peligroso que es esto? Si algo sale mal, si no...» La interrumpí. «Voy a morir de verdad. Ellos ya tienen todo planeado. Es solo cuestión de tiempo». Beatriz cerró los ojos, pensando intensamente. Necesitaríamos medicamentos específicos. Tendríamos que calcular las dosis exactas y el momento tendría que ser perfecto. Entonces, ¿me ayudarás? Me miró fijamente durante varios segundos que se sintieron como horas. «Sí», finalmente dijo, «pero lo haremos de la manera más segura posible». Durante los siguientes días, Beatriz y yo trabajamos en los detalles del plan. Ella había mantenido contactos en el hospital donde había trabajado durante décadas y pudo obtener discretamente los medicamentos que necesitábamos. También identificamos al técnico médico de emergencias que respondería a la llamada, un joven llamado Rubén, que acababa de graduarse y no tendría suficiente experiencia para detectar una simulación sofisticada. El plan era complejo, pero factible. Tomaría una combinación específica de medicamentos que reduciría mis signos vitales a niveles casi imperceptibles. Beatriz estaría presente para encontrar mi cuerpo y llamar a los servicios de emergencia. Cuando llegaran los paramédicos, ella ayudaría a guiar la evaluación de una manera que confirmaría mi muerte sin que investigaran demasiado a fondo. Después de que me declararan muerta, mi cuerpo sería llevado a la morgue del hospital donde un amigo de Beatriz, un patólogo llamado Dr. Jones, no mi hermano, había accedido a ayudarnos sin hacer preguntas. Él falsificaría el certificado de defunción y me permitiría resucitar en privado una vez que los efectos de los medicamentos desaparecieran. Mientras tanto, me quedaría escondida en una habitación secreta en el sótano de Beatriz, observando y grabando todo lo que mi familia hiciera después de mi supuesta muerte. La parte más difícil del plan era el aspecto legal y logístico. Teníamos que asegurarnos de que no hubiera una autopsia, lo que significaba que mi muerte tenía que parecer natural y esperada para una mujer de mi edad. Beatriz sugirió fingir un ataque al corazón, algo común y rara vez investigado en personas mayores sin antecedentes de problemas previos. 2 semanas después de que comenzamos a planear, decidimos que estábamos listas. Elegimos un domingo por la tarde, cuando sabíamos que Javier y Raquel estarían en casa de sus padres para su almuerzo familiar semanal. El domingo por la mañana me desperté sintiéndome extrañamente tranquila. Después de semanas de terror constante, por fin iba a tomar el control de la situación. Me vestí cuidadosamente con mi vestido amarillo favorito. Me arreglé el cabello e incluso me puse un poco de maquillaje. Si iba a morir, quería verme digna. Beatriz llegó a las 2:00 de la tarde con una pequeña bolsa médica. «¿Estás segura de esto, Lidia?», me preguntó una vez más. «Completamente segura». Tomé los medicamentos bajo su cuidadosa supervisión. El sabor era amargo y desagradable, pero traté de no pensar en ello. «¿Cuánto tiempo hasta que haga efecto?», pregunté. «Entre 15 y 20 minutos te sentirás somnolienta primero. Luego tu respiración se volverá superficial y tu pulso disminuirá drásticamente. Será como entrar en un coma muy ligero». Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Beatriz monitoreó mis signos vitales constantemente,
anotando cada cambio en un cuaderno. Gradualmente, comencé a sentir como si estuviera flotando, desconectada de mi cuerpo. «Lidia, ¿puedes oírme?», preguntó Beatriz. Quería responder, pero mi voz no salía. Podía oírla perfectamente, pero era como si estuviera paralizada. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. «Perfecto. Tus signos vitales están exactamente donde necesitamos que estén. Ahora voy a llamar al 900 Osoeze». La oí marcar el teléfono y comenzar a interpretar el papel más importante de su vida. «Por favor, apúrense. Encontré a mi vecina inconsciente en su casa. Creo que está muerta. No está respirando. No tiene pulso. Apúrense». Mientras esperábamos a que llegaran los paramédicos, Beatriz me colocó cuidadosamente en el suelo de mi sala, arreglando mi cuerpo en una posición natural para alguien que se había desplomado por un ataque al corazón. «Todo va a salir bien, Lidia», susurró en mi oído. «En unas horas, esto habrá terminado y tendremos todas las pruebas que necesitamos». Oí las sirenas acercándose y mi corazón habría comenzado aquí a latir violentamente si hubiera tenido algún control sobre él. Este era el momento de la verdad. Si algo salía mal con la actuación de Beatriz, si los paramédicos eran más experimentados de lo que esperábamos, si había algún detalle que habíamos pasado por alto, todo el plan se desmoronaría. Los paramédicos entraron a mi casa con su equipo médico y desde mi estado semiconsciente pude escuchar fragmentos de su evaluación. «Mujer de 62 años que no responde. No detecto pulso. La respiración es imperceptible. ¿Cuánto tiempo lleva así?» «La encontré hace unos minutos», respondió Beatriz con una voz quebrada que sonaba genuinamente angustiada. «Vine a visitarla y la puerta estaba abierta. La encontré así en el suelo». Después de varios minutos de evaluación, escuché las palabras que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Lo siento, señora. Su amiga ha fallecido. Probablemente fue un ataque al corazón. A esta edad sucede muy rápido». Oficialmente Lidia había muerto. Ahora comenzaba la parte más difícil del plan: observar cómo reaccionaría mi familia a la noticia de mi muerte. Me desperté en el sótano de la casa de Beatriz, completamente desorientada y con la boca tan seca como el desierto. Los efectos de los medicamentos se estaban disipando gradualmente, pero mi cuerpo se sentía pesado y extraño. Beatriz estaba sentada a mi lado, monitoreando mi recuperación con la misma dedicación profesional que había mostrado durante toda mi muerte. «¿Cómo te sientes?», preguntó, ayudándome a sentarme lentamente, como si realmente estuviera muerta. Respondí con voz ronca. Funcionó. Me declararon oficialmente muerta perfectamente. El certificado de defunción ya está firmado. Oficialmente Lidia Mendoza falleció ayer a las 3:45 de la tarde de un ataque al corazón repentino. La realidad de lo que habíamos hecho me golpeó de lleno. Ya no existía legalmente. Era un fantasma, libre de observar cómo reaccionaría mi familia sin que supieran que los estaba observando. «¿Llamaste a Javier?», pregunté, aunque la pregunta me dolía físicamente. «Sí, lo llamé anoche después de que te llevaron al hospital. Su reacción fue inquietante». Beatriz me mostró el teléfono donde había grabado la conversación. Con manos temblorosas reproduje el audio. «Javier, soy Beatriz, la vecina de tu mamá. Tengo noticias muy tristes. Tu madre falleció esta tarde». Hubo un silencio que duró varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz no sonó sorprendida o devastada. Sonó aliviada. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó, pero había algo forzado en su tono de shock. «Fue un ataque al corazón. La encontré en su casa. El paramédico dijo que fue muy rápido, que no sufrió». «Ya veo. Gracias por llamarme, Beatriz. Raquel y yo iremos al hospital de inmediato también, para encargarnos de todo. Javier, lo siento mucho. Sé cuánto amabas a tu madre. Sí, es
Es una pérdida terrible. Pero mi mamá había estado teniendo algunos problemas de salud últimamente. Supongo que era su momento. Esa mentira sobre mis supuestos problemas de salud me atravesó como una daga. Estaba construyendo una narrativa para justificar mi muerte antes de que alguien hiciera preguntas incómodas. Después de escuchar la grabación, no pude contener las lágrimas, la frialdad en su voz, la facilidad con la que había aceptado la noticia, la mentira sobre mi salud. Todo confirmó que realmente habían estado planeando mi muerte. «Hay más», dijo Beatriz en voz baja. «Instalé cámaras ocultas en tu casa antes de que murieras. Quería capturar su reacción cuando fueran a recoger tus cosas». Me mostró su computadora portátil donde tenía acceso a las cámaras en tiempo real. En la pantalla podía ver mi propia sala, vacía y silenciosa. Era extraño ver mi casa desde esta perspectiva, sabiendo que ya no era técnicamente mi hogar. «¿Cuándo crees que vendrán?», pregunté. «Probablemente hoy. La gente no suele esperar mucho para revisar las pertenencias de los difuntos, especialmente cuando hay dinero de por medio». No tuvimos que esperar mucho. Alrededor del mediodía, oímos el sonido de las llaves en la cerradura de mi casa. Javier, Raquel, Alfonso y Patricia entraron juntos como un equipo bien coordinado. Lo que vi a continuación me destrozó el alma. No hubo lágrimas ni luto, ni siquiera una pausa respetuosa al entrar en la casa donde había vivido durante 30 años. Inmediatamente comenzaron a evaluar mis pertenencias como si fueran tasadores en una subasta. «Bueno, por fin», dijo Patricia con un alivio obvio en la voz. «No pensé que este día llegaría». «Patricia, por favor», dijo Javier. Pero su tono era más de precaución que de genuino reproche. «Acabamos de perder a mi mamá». «Oh, Javier, no me vengas con sentimentalismos ahora. Todos sabemos que esto era necesario», dijo Raquel con una frialdad que me heló la sangre. «Tu madre vivió su vida. Ahora podemos vivir la nuestra». Alfonso ya estaba revisando los gabinetes de la cocina, buscando documentos importantes. «¿Dónde crees que guardaba los papeles del banco? Necesitamos encontrar la información de sus cuentas de ahorro». «Revisa el escritorio en su recámara», sugirió Javier. Siempre fue muy organizada con esos papeles. Los observé dispersarse por mi casa como buitres, tocando mis pertenencias, evaluando su valor, planeando cómo dividirían mi herencia. Era como ver mi vida destrozada por personas que se suponía que me amaban. Raquel encontró mi joyero y comenzó a examinar cada pieza. «Esta cadena de oro podría valer algo. Y estos aretes, aunque son viejos, podrían tener algún valor sentimental para alguien». «El valor sentimental no va a pagar la hipoteca», dijo Patricia con sarcasmo. «Será mejor que te concentres en lo que realmente vale dinero». Javier encontró mis documentos financieros en el cajón del escritorio exactamente donde siempre los había guardado. «Aquí están. Cuenta de ahorros en Banco del Norte. 45.000 $. Cuenta de cheques, $120.000. Y aquí está la póliza de seguro de vida». «¿Cuánto es el seguro?», preguntó Alfonso con avidez. $1.500.000. Único beneficiario yo». «Perfecto», dijo Raquel con satisfacción. «Con eso, más los ahorros más lo que obtengamos de la venta de la casa, tendremos suficiente para comprar la casa nueva y pagar todas nuestras deudas». «Y nosotros obtendremos nuestra parte, ¿verdad?», preguntó Patricia en un tono amenazante. «Claro», respondió Javier rápidamente. «Como acordamos, 1/4 para ustedes». Escuchar a mi familia negociar la división de mi herencia mientras mi cuerpo aún estaba fresco en la morgue fue más doloroso de lo que había imaginado. Pero lo peor estaba por venir. Alfonso encontró una foto familiar en mi mesita de noche, una de las pocas fotos donde todos aparecíamos juntos en una Navidad hace 5 años. En lugar de mostrar alguna emoción al verla, la tiró a la basura sin ceremonia. «No necesitamos guardar estas cosas sentimentales», dijo con desdén. «Alfonso tiene razón», confirmó Raquel. «Necesitamos ser prácticos. Vamos a vender la casa rápidamente.
así que no podemos abarrotarnos de cosas inútiles. Pero fue Patricia quien dijo las palabras que más me dolieron. Honestamente, me sorprende que le haya tomado tanto tiempo morir. Con lo terca que era, pensé que viviría hasta los 90 solo por fastidiarnos. Todos se rieron. Se rieron de mí, de mi muerte, de mi supuesta terquedad por haber vivido tanto tiempo. En ese momento, cualquier última pizca de duda que pudiera haber tenido sobre la justicia de mi plan desapareció por completo. Javier sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Agencia de Bienes Raíces Guzmán. Habla Javier Mendoza. Necesito que vengan a tasar una casa para una venta rápida. Sí, es urgente. La propietaria falleció ayer. Queremos que esté en el mercado esta semana. Ni siquiera habían planeado un funeral digno. Cuando Raquel preguntó sobre los arreglos del funeral, Javier respondió: cremación simple, sin velorio, sin ceremonia. Es más barato y más rápido. ¿Y si la gente pregunta por qué no hubo velorio?, preguntó Alfonso. Les diremos que fue su último deseo, que quería algo simple y privado, respondió Javier sin dudar. Estaban robando incluso mi dignidad en la muerte. No habría oportunidad para que mis pocos amigos se despidieran. No habría reconocimiento de mi vida de sacrificios. No habría nada más que una cremación rápida y anónima. Pasaron 3 horas en mi casa catalogando cada objeto valioso, planeando la venta, distribuyendo mis pertenencias como si fueran botines de guerra. Cuando finalmente se fueron, mi hogar había sido completamente violado. Esa noche, mientras veía las grabaciones una y otra vez, tomé mi decisión final. No era suficiente exponer su complot de asesinato. Tenía que hacerlos pagar por cada palabra cruel, por cada momento de frialdad, por cada pedazo de mi vida que habían destruido con su codicia. Beatriz, dije con determinación, necesito que me ayudes con la segunda parte del plan. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, aunque por su expresión pude ver que ya sabía que sería algo dramático. Voy a resucitar de entre los muertos en el momento más humillante posible para todos ellos. Y cuando lo haga, me aseguraré de que el mundo entero sepa exactamente qué clase de personas son en realidad. Mi familia creía que se había ganado la lotería con mi muerte. No tenían idea de que la verdadera lotería apenas comenzaba, y habían apostado al número equivocado. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional que me llevó de la ira más profunda a una determinación férrea que no sabía que poseía. Desde mi escondite en el sótano de Beatriz, continué observando cada movimiento de mi familia a través de las cámaras ocultas, documentando cada conversación cruel, cada decisión sin corazón que tomaban sobre mi supuesta herencia. Beatriz había instalado cámaras más discretas en lugares estratégicos: la oficina de Javier, la casa de Alfonso, incluso en el coche de Raquel. Su experiencia como enfermera le había enseñado a ser extremadamente meticulosa, y esa meticulosidad se había transferido perfectamente a nuestra operación de espionaje. «Lidia, tienes que ver esto», me dijo Beatriz en la mañana del tercer día, señalando la pantalla de su computadora portátil. «Javier está en su oficina hablando con alguien por teléfono. En la grabación, pude ver a mi hijo sentado en su escritorio hablando con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Sí, señor Gómez. Entiendo que es un proceso rápido para el seguro de vida cuando la muerte se debe a causas naturales». «Exacto. Un ataque al corazón». No hubo autopsia. El médico dijo que era completamente normal para una mujer de su edad con su historial de estrés. ¿Cuánto tiempo para el pago? «1 semana. Perfecto». Lo que más me impactó fue su tono completamente despreocupado. No había rastro de dolor, ni siquiera la incomodidad que uno esperaría de alguien que acaba de perder a su madre. Sonaba como un hombre de negocios cerrando un trato de rutina. Después de colgar, inmediatamente marcó otro número. «Raquel, soy yo. Buenas noticias. El seguro se procesará esta semana. 1.500.000 poles limpios». «Sí, ya llamé a la agencia de bienes raíces. Vienen mañana a tasar la casa.
¿Qué? No he tenido tiempo de pensar en los sentimientos. Tenemos que ser prácticos. Esa última frase me rompió el corazón. Su madre había muerto hacía solo 3 días, y él no tenía tiempo para sentimientos. Pero lo que realmente me preparó para la fase final de mi plan fue una conversación que capturamos esa misma tarde entre Raquel y Patricia en un café del centro. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Raquel, bebiendo su café con leche. Que por fin nos deshicimos de esa carga. Javier siempre se sintió culpable por no visitarla más, por no darle más dinero. Ahora puede vivir su vida sin esa presión constante. «Oh, sí», respondió Patricia con entusiasmo. «Y lo mejor es que nadie sospechará nada. Fue el plan perfecto de Alfonso. Una anciana de 60 y tantos años muriendo de un ataque al corazón. ¿Quién va a cuestionar eso?» «Exacto. Y ahora todos ganamos. Tú y Javier pueden comprar la casa de sus sueños. Alfonso puede pagar sus deudas. Y yo por fin puedo dejar de fingir que me gustaba esa vieja amargada». Escuchar a Raquel llamarme vieja amargada, después de años de que yo la tratara como a una hija, fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, cualquier último rastro de amor maternal o familiar que pudiera haber quedado en mi corazón se evaporó por completo. «Beatriz», le dije esa noche, «tienes contactos en los medios, ¿verdad?» «Algunos. ¿Por qué?» «Porque quiero que mi resurrección sea pública. No quiero que se enteren en privado y tengan tiempo para poner excusas o manipular la situación. Quiero que el mundo entero vea exactamente quiénes son». Beatriz sonrió por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. «Tengo una amiga que trabaja en Televisa, María Elena Vargas, la reportera de investigación. Le encantan este tipo de historias». «Perfecto. ¿Cuándo podemos reunirnos con ella?» Al día siguiente, María Elena vino a la casa de Beatriz por la noche después de asegurarse de que nadie la hubiera seguido. Era una mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes, y esa energía que caracteriza a los buenos periodistas. «Señora Mendoza», dijo después de que le explicamos toda la situación. «Esto es absolutamente increíble. Si tiene las pruebas que dice tener, esta podría ser la historia del año». Le mostramos las grabaciones de video y audio que habíamos recopilado en los últimos días. La observé tomar notas furiosamente mientras escuchaba las conversaciones de mi familia, y su expresión cambió de escepticismo profesional a una genuina indignación. «Esto es monstruoso», murmuró después de ver la grabación en la que Patricia sugería que habían estado esperando mi muerte durante años. «¿Y planean tener una reunión para dividir oficialmente la herencia?», agregué. «Sí», respondí. «Javier una vez me dijo que cuando algo le pasara a algún miembro de la familia, tendríamos una reunión formal para leer el testamento y distribuir los bienes. Dijo que era lo civilizado». «¿Cuándo crees que será esa reunión?», preguntó ella. «Probablemente el próximo sábado. Es cuando toda la familia suele estar disponible». María Elena cerró su cuaderno y me miró directamente a los ojos. «Señora Mendoza, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Una vez que se emita, su vida y la de su familia cambiarán para siempre». «Ya cambiaron para siempre el día que decidieron matarme por dinero», respondí sin dudar. «Ahora quiero que el mundo entero sepa qué clase de personas son en realidad». Durante los siguientes días, María Lecasati, Helen Kisechitia, Kisu, su equipo prepararon todo para lo que llamaron la resurrección más dramática en la historia de la televisión local. Instalaron cámaras adicionales en mi casa, se coordinaron con la policía para que tuvieran oficiales listos para arrestar a mi familia por conspiración. E incluso contactaron a un juez para que estuviera presente durante la revelación. El plan era simple, pero devastador. Mi familia se reuniría en mi casa el sábado por la tarde para la lectura oficial del testamento. Mientras discutían cómo dividir mi herencia, yo aparecería en la puerta principal, acompañada por las cámaras de televisión, la policía y toda la evidencia de su conspiración.
El viernes por la noche, Javier llamó a todos los miembros de la familia para confirmar la reunión. «Mañana a las 3 de la tarde en la casa de mamá», le dijo a cada uno. «Traigan una identificación porque el abogado necesitará verificar quiénes son los herederos legales». Esa mentira sobre el abogado me enfureció. No había ningún abogado. Simplemente habían inventado esa excusa para hacer que la reunión pareciera más oficial y legal. Esa noche apenas pude dormir. Pero no fue por nervios. Fue por anticipación. Después de días de dolor, traición y humillación, por fin iba a obtener justicia. Pero más que justicia, iba a obtener algo aún más satisfactorio. La verdad completa expuesta para que todo el mundo la viera. El sábado por la mañana me preparé con cuidado. Me puse el vestido rojo que había comprado para la boda de Javier. Me maquillé como si fuera una ocasión especial y me arreglé el cabello impecablemente. Si iba a resucitar de entre los muertos, quería verme absolutamente radiante. «¿Estás lista para esto?», me preguntó Beatriz mientras revisaba el equipo de grabación por última vez. «He estado lista desde el momento en que escuché a mi hijo planear mi muerte», respondí con una calma que me sorprendió. «Hoy van a descubrir que a Lidia Mendoza no es tan fácil matarla». María Elena llegó con su equipo de cámaras a las 2 de la tarde. «Las cámaras ocultas muestran que ya están llegando a su casa», me informó. «Tu hermano y tu cuñada acaban de llegar. Tu hijo y tu nuera se están estacionando ahora». Observé en las pantallas cómo mi familia entraba en mi casa por última vez como herederos. No sabían que en una hora sus vidas se convertirían en una pesadilla pública de la que nunca se recuperarían. «Señora Mendoza», me dijo María Elena. «¿En serio en unos minutos va a caminar por esa puerta y confrontar a las personas que planean matarla? ¿Hay algo específico que quiera decirles?» Sonreí por primera vez en semanas. «Oh, sí, tengo mucho que decirles». A las 3:15 de la tarde, mientras observaba a mi familia a través de las cámaras ocultas acomodarse en mi propia sala para dividir mi herencia, sentí una mezcla de nervios y determinación que nunca había experimentado en mi vida. Era como si todos los años de sacrificio, humillación y dolor se hubieran concentrado en este momento definitivo. En las pantallas podía ver a Javier sentado en mi sillón favorito, el mismo en el que solía leerle cuentos cuando era un niño. Tenía una carpeta con documentos legales en sus manos y una expresión de satisfacción que me revolvió el estómago. Raquel estaba a su lado con un vestido nuevo que probablemente había costado más dinero del que yo gastaba en ropa que un año entero. Alfonso y Patricia ocupaban el sofá, y pude ver la codicia en sus ojos mientras esperaban escuchar las cifras exactas de mi herencia. Patricia incluso había traído un cuaderno donde estaba anotando números como si fuera una reunión de negocios. «Bueno», comenzó Javier en un tono solemne pero falso. «Estamos aquí para discutir la distribución de los bienes de mi madre. Como todos saben, ella me nombró el único heredero en su testamento. Pero como familia, hemos acordado hacer una distribución más equitativa», agregó Raquel con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. María Elena me tocó el hombro. «Es el momento perfecto, señora Mendoza. Están hablando de exactamente lo que esperábamos». Tomé una respiración profunda y caminé hacia la puerta de mi propia casa, acompañada por 2 operadores de cámara, un técnico de sonido, 2 policías y la reportera más tenaz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el vecindario podía oírlo. «¿Están grabando?», le pregunté al operador de la cámara principal. «Sí, señora, estamos en vivo». Esas palabras me dieron el último empujón de coraje que necesitaba. Miles de personas estaban a punto de presenciar la justicia más poética de sus vidas. Puse mi llave en la cerradura y la giré lentamente. El sonido metálico resonó en toda la casa, e inmediatamente escuché que las conversaciones en la sala se detenían. «¿Oíste eso?»,
preguntó la voz nerviosa de Patricia. «Debe ser el viento», respondió Alfonso. Pero su voz sonaba inquieta. Abrí la puerta y caminé directamente hasta la sala donde mi familia estaba sentada, discutiendo cómo gastar el dinero de mi muerte. Las cámaras de televisión me siguieron, capturando cada segundo de lo que estaba a punto de convertirse en el momento más dramático de sus vidas. Cuando aparecí en el umbral de la sala, el silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Raquel fue la primera en verme. Su rostro se puso completamente pálido y soltó un grito que probablemente resonó en todo el vecindario. «¡Dios mío! ¡No puede ser!». Javier se levantó del sillón tan rápido que tiró todos los documentos al suelo. Sus ojos estaban tan abiertos que pensé que se le iban a salir de las cuencas. «Mamá, pero tú estás muerta». Patricia comenzó a llorar histéricamente, no de alegría al verme viva, sino claramente de terror. «Es un fantasma. Es un fantasma. Lidia murió. Todos vimos el certificado de defunción». Alfonso permaneció completamente inmóvil como si lo hubieran convertido en piedra. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. «Hola, mi querida familia», dije con la voz más tranquila que pude producir. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». María Elena entró detrás de mí con sus cámaras. «Buenas tardes. María Elena Vargas de Televisa, y estamos transmitiendo en vivo lo que podría ser la historia más impactante del año». «¿Qué está pasando aquí?», gritó Javier, finalmente recuperando la capacidad de hablar, aunque su voz sonaba completamente histérica. «¿Qué está pasando, mi querido hijo?», respondí, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. «Es que he regresado de entre los muertos para escuchar personalmente cómo planeaban dividir mi herencia». Pero el hospital, el certificado de defunción, te cremaron», tartamudeó Raquel, visiblemente temblando. «Ah, sí, la cremación». Sonreí con satisfacción. «Qué interesante que menciones eso, Raquel, especialmente considerando que decidiste la cremación sin velorio porque era más barata y más rápida. ¿No es así?». Las cámaras capturaron perfectamente la mirada de horror en su rostro cuando se dio cuenta de que yo sabía exactamente lo que habían dicho. «Señora Mendoza», intervino María Elena, ¿podría explicarle a nuestra audiencia qué la llevó a fingir su propia muerte? Me volví hacia las cámaras, consciente de que miles de personas estaban viendo esta confrontación en tiempo real. Me llevó a fingir mi muerte el haber descubierto que mi propia familia había planeado asesinarme para cobrar mi herencia. «¡Eso es una mentira!», gritó Javier. Pero su voz sonaba más desesperada que indignada. «¿Una mentira?», pregunté con calma. «¿Se refieren a mentiras como esta?». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la conversación que había escuchado en su coche. Las voces de él y de Raquel llenaron la habitación, discutiendo los detalles de mi muerte planeada. «¿Estás absolutamente seguro de que nadie sospechará nada cuando suceda? El plan es perfecto. Mi madre tendrá un accidente muy natural, muy creíble». Mientras la grabación continuaba, vi que los rostros de mi familia cambiaban de shock a puro terror. Raquel comenzó a llorar incontrolablemente, pero no eran lágrimas de remordimiento, sino de pánico al darse cuenta de que habían sido descubiertos. «¡Esa grabación es falsa!», gritó Patricia desesperadamente. «Alguien la fabricó. Lidia está loca». «¿Falsa?», pregunté y saqué otro teléfono. «¿Y qué hay de esta otra conversación, Patricia? La que tuviste con Raquel en el café ayer donde dijiste que era el plan perfecto de Alfonso». Reproduje la segunda grabación donde Patricia hablaba abiertamente sobre cómo habían estado esperando mi muerte durante años y cómo nadie sospecharía nada. Alfonso finalmente habló con voz temblorosa. «Lidia, esto es un terrible malentendido. Nunca haríamos algo así». «¿Un malentendido?», me reí amargamente. «¿También es un malentendido que todos ustedes estuvieran aquí en mi casa ayer, dividiendo mis pertenencias como buitres?
¿Es un malentendido que Javier ya hubiera llamado a la compañía de seguros para cobrar mi póliza de seguro de vida? María Elena giró el micrófono directamente a Javier. Señor Mendoza, ¿cómo explica estas grabaciones donde se le escucha claramente planeando la muerte de su madre? Javier sudaba profusamente y sus manos temblaban. Nosotros... Esto es una conspiración. Alguien está tratando de destruir a nuestra familia. ¿Una conspiración?, interjecté. ¿Como la conspiración que ustedes 4 hicieron para matarme? ¿Como la conspiración en la que acordaron darle a Pat Alfonso y a Patricia 1/4 de mi herencia a cambio de su complicidad? En ese momento, uno de los policías dio un paso adelante. Javier Mendoza, Raquel Ali, Alfonso Mendoza y Patricia Taylor. Quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato. ¡No!, gritó Raquel. Esto no puede estar pasando. Ella está muerta. La vimos morir. No me vieron morir, respondí con satisfacción. Me vieron actuar, y aparentemente actué mucho mejor de lo que ustedes fingieron amarme. Mientras los oficiales comenzaban a esposar a mi familia, María Elena continuó con la entrevista en vivo. Señora Mendoza, ¿qué se siente confrontar a las personas que planearon matarla? Se siente como justicia, respondí, mirando directamente a las cámaras. Durante 35 años, sacrifiqué todo por mi hijo. Trabajé 14 horas al día, vendí mis joyas, renuncié a mi propia vida para darle la educación y las oportunidades que necesitaba. Y así es como me lo pagó, planeando mi muerte por dinero. Javier, con las manos ahora esposadas, me miró con una mezcla de odio y desesperación. Mamá, por favor, esto es un error. Te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas?, pregunté con una voz que estaba rota pero fuerte. ¿Amas a alguien a quien planeas matar por 3.000 dólares? ¿Amas a alguien cuya muerte celebras sin siquiera organizar un funeral digno? Eso no es verdad. ¡Silencio!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. No voy así a escuchar más mentiras de tu boca. Escuché todo, Javier. Escuché cómo planeaste mi accidente. Escuché cómo se rieron de mi muerte. Escuché cómo Patricia dijo que le sorprendía que me hubiera tomado tanto tiempo morir. Escuché cómo dividían mi dinero antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. María Elena, dije, volviéndome hacia la reportera. Quiero que toda la ciudad sepa que la familia no siempre es con la que compartes sangre. La verdadera familia es la que te ama incondicionalmente, la que te cuida cuando eres vulnerable, la que llora tu muerte en lugar de celebrar tu herencia. Mientras los oficiales se llevaban a mi hijo, mi nuera, mi hermano y mi cuñada, Javier me gritó desde la puerta. Esto no ha terminado, mamá. Lo pelearemos en la corte. No, Javier, respondí con una calma que me sorprendió. Esto terminó el día que decidiste que tu madre valía menos que el dinero. Ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, María Elena cerró la entrevista en vivo. Esta ha sido una de las historias más extraordinarias que he cubierto en mis 20 años de periodismo. Una madre que fingió su muerte para exponer a la familia que planeaba matarla. Desde aquí, María Elena Vargas, Televisa. Me hundí en mi sillón favorito, el mismo donde Javier había estado sentado planeando mi herencia apenas 1 hora antes. Por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente en paz. Beatriz entró y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente me hubiera despertado de la peor pesadilla de mi vida, respondí. Y como si la verdadera Lidia Mendoza acabara de regresar de entre los muertos. Los meses que siguieron a mi resurrección fueron como vivir en un mundo completamente nuevo. La historia se hizo viral en cuestión de horas y no solo a nivel local. Medios de comunicación de todo el país cubrieron lo que los periodistas llamaron la venganza familiar más perfecta de la historia moderna.
Mi teléfono no dejaba de sonar. Productores de televisión querían hacer documentales. Escritores querían los derechos del libro. E incluso una compañía de cine me contactó para hacer una película. Pero lo más importante para mí fue que, por fin, después de décadas de sacrificio silencioso, el mundo entero conoció mi historia. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Miles de mujeres compartieron sus propias historias de sacrificio materno, de familias ingratas, de hijos que las habían abandonado después de recibir todo de ellas. Me convertí, sin quererlo, en la voz de todas las madres que habían dado todo por sus familias solo para ser traicionadas al final. El proceso legal fue más rápido de lo esperado. Las grabaciones que Beatriz y yo habíamos recopilado eran evidencia irrefutable de la conspiración. Javier, Raquel, Alfonso y Patricia fueron acusados formalmente de conspiración para cometer asesinato en primer grado, fraude de seguros y planificación de un homicidio por ganancia financiera. Durante las audiencias, sus abogados intentaron argumentar que las grabaciones se habían obtenido ilegalmente. Pero el juez determinó que, dado que era mi propia casa y mis propias conversaciones las que se habían grabado, no había violación de la privacidad. Además, el hecho de que hubieran estado planeando mi muerte justificaba cualquier medio necesario para proteger mi vida. Lo que más me dolió durante el juicio fue escuchar a Javier en el estrado tratando de justificar sus acciones. Su abogado había construido una defensa basada en la idea de que yo había sido una madre controladora y manipuladora que había chantajeado emocionalmente a mi hijo durante toda su vida. Mi cliente se sintió atrapado por las constantes exigencias de una madre que nunca estaba satisfecha con nada, argumentó el abogado. La señora Mendoza usó su sacrificio como un arma emocional contra su hijo, haciéndolo sentir culpable por querer tener su propia vida. Escuchar esas mentiras en una sala de tribunal me rompió el corazón una vez más. Habían convertido mi amor incondicional y mis sacrificios en algo tóxico y manipulador. En su narrativa, yo era la villana, y ellos eran las víctimas de mi supuesta tiranía materna. Pero cuando fue mi turno de testificar, tuve la oportunidad de contar mi versión de la historia. Con una voz firme pero emotiva, narré cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada trabajo extra que había tomado para darle a Javier la mejor vida posible. Describí cómo había vendido mi anillo de bodas para comprarle su primera computadora, cómo había trabajado 14 horas al día para pagar su universidad, cómo había renunciado a mi propia felicidad para asegurar la suya. «Su señoría», dije, mirando directamente al juez. «Nunca chantajeé a mi hijo con mi sacrificio. Por el contrario, traté de ocultárselo para que no se sintiera culpable. Quería que fuera libre de vivir su vida, de ser feliz, de formar su propia familia. Lo único que nunca imaginé fue que esa libertad significaría planear mi muerte». El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal reprodujo las grabaciones completas de todas las conversaciones que habíamos capturado. Escuchar esas voces frías de nuevo discutiendo mi muerte planeada, esta vez en una sala de tribunal llena de gente, fue devastador, pero también liberador. Cuando reprodujeron la grabación en la que Patricia decía que le sorprendía que me hubiera tomado tanto tiempo morir, vi a varios miembros del jurado secarse las lágrimas. Cuando reprodujeron la parte en la que Raquel se refería a mí como esa carga de la que por fin se habían librado, incluso el juez tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Javier se echó a llorar durante esa parte del juicio, pero no estoy segura de si eran lágrimas de genuino remordimiento o simplemente de terror por las consecuencias que enfrentaba. Los veredictos llegaron después de solo 3 horas de deliberación del jurado. Culpables de todos los cargos. Javier fue sentenciado a 20 años de prisión. Raquel recibió 15 años, Alfonso 12 años y Patricia 10 años por ser considerada la menos activa en la planificación, pero una cómplice esencial en la conspiración. Cuando el juez leyó las sentencias, ninguno de ellos me miró. Mantuvieron la cabeza baja, finalmente enfrentando la realidad de que sus acciones tenían consecuencias reales y devastadoras. Después del juicio, me acerqué a Javier por última vez
antes de que se lo llevaran. Hijo mío, le dije suavemente, quiero que sepas que a pesar de todo lo que has hecho, todavía hay una parte de mí que recuerda al dulce niño que solías ser. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo siento mucho. No sé en qué me convertí. Te convertiste en alguien que valoraba más el dinero que la vida de su madre, respondí con tristeza. Pero tal vez estos años en prisión te den tiempo para recordar quién eras antes de que la codicia te consumiera. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Los meses siguientes fueron sobre una reconstrucción total de mi vida. Vendí la casa donde había vivido durante 30 años. Tenía demasiados recuerdos dolorosos y no podía seguir viviendo en el lugar donde mi familia había planeado mi muerte. Con el dinero de la venta, compré una casa más pequeña pero hermosa en un vecindario tranquilo cerca de la casa de Beatriz. También tomé una decisión que cambió por completo mi perspectiva sobre la riqueza y el dinero. Doné la mayor parte de mis ahorros a una fundación que ayuda a madres solteras a financiar la educación universitaria de sus hijos. Si mi dinero había sido lo que motivó a mi familia a querer matarme, entonces usaría ese mismo dinero para hacer el bien en el mundo. Con los ingresos de los derechos de mi historia, establecí un fondo de becas que lleva mi nombre. Cada año 5 madres trabajadoras reciben asistencia financiera completa para enviar a sus hijos a la universidad. Es mi manera de asegurarme de que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, pueda crear algo positivo. Pero el cambio más significativo en mi vida fue el descubrimiento de una nueva familia. A través de las cartas y mensajes que recibí después de que mi historia se hiciera pública, conocí a docenas de personas que habían pasado por experiencias similares. Madres traicionadas por hijos ingratos, hermanos abandonados por parientes codiciosos, personas mayores explotadas por su propia sangre. Formamos una especie de familia elegida, un grupo de apoyo que se reunía regularmente para compartir historias, celebrar logros y recordarnos mutuamente que el amor verdadero existe, incluso cuando no proviene de donde esperábamos. Una de esas personas se volvió especialmente importante para mí. Gabriela, una mujer de 58, que 8 años, cuya hija la había abandonado en un asilo de ancianos después de quedarse con todos sus ahorros. Gabriela y yo desarrollamos una amistad tan profunda que se convirtió en la hermana que siempre había querido tener. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo Gabriela una tarde mientras tomábamos café en mi nueva cocina. Nuestras familias biológicas nos traicionaron por dinero, pero encontramos familias mucho mejores sin que el dinero tuviera nada que ver. Ella tenía razón. Mi nueva vida estaba llena de personas que me amaban por lo que era, no por lo que tenía. Personas que celebraban mis logros sin calcular cómo podrían beneficiarse de ellos. Personas que, cuando llegara mi verdadera muerte natural muchos años después, llorarían mi partida en lugar de celebrar mi herencia. 2 años después de mi resurrección, recibí una carta de la prisión. Era de Javier. En 4 páginas manuscritas, se disculpaba con palabras que sonaron genuinas por primera vez en Anagostos. Me habló de la terapia que estaba recibiendo en prisión, de cómo por fin estaba entendiendo la magnitud de su traición, de cómo pasaba sus noches recordando todos los sacrificios que yo había hecho por él. «Mamá», escribió en la última página, «sé que nunca podré deshacer lo que hice. Sé que merezco estar aquí y sé que tal vez nunca puedas perdonarme. Pero quiero que sepas que cada día que paso en esta celda, recuerdo a la mujer increíble que me crió y me odio por haber sido tan ciego a tu amor». Leí esa carta muchas veces durante varias semanas debatiendo conmigo misma si debía responder o no. Finalmente, decidí escribirle de vuelta, no para perdonarlo, sino para cerrar ese capítulo de mi vida definitivamente. «Javier», escribí, «acepto tu disculpa porque creo que es sincera, pero el perdón es algo que tendrás que ganarte a lo largo de muchos años, posiblemente el resto de tu vida.
El niño que crié está enterrado bajo el hombre que planeó mi muerte, y solo tú puedes decidir si vale la pena desenterrarlo. Nunca recibí una respuesta a esa carta, y está bien. Hoy, a los 65 años, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que he sido en décadas. Mi casa está llena de la risa de mi familia elegida. Mis días están ocupados con un significativo trabajo voluntario, y mis noches están llenas de una paz genuina. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber fingido mi muerte. Si no hubiera sido mejor confrontar a mi familia de una manera menos dramática. Mi respuesta es siempre la misma. Ellos eligieron traicionarme de la manera más dramática posible al planear mi asesinato. Yo simplemente elegí defenderme usando su propia medicina. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que la verdadera familia no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor que elegimos darnos mutuamente. Mi hijo biológico me traicionó por dinero, pero encontré hermanas, hijas e incluso nietos en las personas que entraron en mi vida después de mi resurrección. También aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 62 años, cuando la mayoría de la gente piensa que sus vidas ya están definidas, tuve la oportunidad de renacer por completo. No solo fingí mi muerte, fingí mi renacimiento. Y finalmente, aprendí que la justicia a veces llega de las maneras más inesperadas. No fue un juez o un jurado lo que realmente castigó a mi familia por su traición. Fue la verdad públicamente expuesta lo que los destruyó. El dinero por el que estaban dispuestos a matarme se convirtió en el costo de los abogados que no pudieron salvarlos. Esta noche, mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, miro por la ventana de mi nueva casa a un jardín que planté con mis propias manos. Las flores que sembré están floreciendo hermosamente, alimentadas no por la amargura del pasado, sino por la esperanza del futuro. Mi nombre es Lidia Mendoza. Tengo 65 años, y esta es la historia de cómo morí para vivir de verdad. Si hay alguna madre leyendo esto que se sienta traicionada por la familia que sacrificó todo para crear, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor que realmente mereces, porque al final, la verdadera familia no es la que nos da la vida, sino la que hace que valga la pena vivirla.